bendiga, iglesia. Es un gozo poder estar en la casa del Señor, no solo para estar sentados, sino para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor, el Dios que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, sea ahora, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cantamos de que Él está exaltado, Él es Rey sobre toda su creación. No hay nada que pueda detener al Dios al que usted y yo adoramos. Y es un gozo poder estar acá para hablar de ese gran y poderoso Dios. A Él le damos toda gloria y toda honra. Bueno, sin más preámbulo, hermanos, quisiera invitarle, por favor, que vaya conmigo al libro de Marcos. Por favor. El Evangelio de Marcos hemos estado siendo instruidos a través de este evangelio. Hemos visto muchas cosas acontecer en el relato de Marcos. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 12, sus versículos 35 al 37. Y como acostumbro, leo de la Nueva Biblia de las Américas, por si notan alguna diferencia, creo que aparecerá en pantalla también. Pero sí quisiera que tenga eso en consideración. Marcos, de nuevo, su capítulo 12, versículos 35 y 37. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Leemos la palabra del Señor. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Brevemente, no tiene que ir, pero en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 41 en adelante, dice el mismo relato. Estando reunidos los fariseos, les hizo una pregunta, es decir, Jesús: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? Y note que Señor a mi Señor está en mayúscula en esta traducción. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día, escuche, se atrevió a hacer más preguntas. Oremos juntos. Dios eterno, gracias, porque en tu fidelidad y en tu tiempo perfecto hoy nos permite reunirnos. Dios, tú hiciste o tú resolviste el problema más grande de toda la existencia humana, y fue el problema de esa relación rota contigo. Señor, tú dices en tu palabra que nada hay imposible para Dios, porque lo más imposible tú lo hiciste posible. Hoy estamos aquí a causa de eso que tú hiciste, a causa de que entregaste a Cristo para darnos vida. Dios, permítenos entenderte, permítenos comprender lo que tú hablas aquí. Instrúyenos, Espíritu de Dios, habla a mi vida, y que los corazones que han de escuchar tu palabra sean transformados por el poder de tu palabra. Dios, yo he rogado delante de ti y ruego una vez más, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar. Muchas gracias. He titulado en esta ocasión este sermón exactamente como lo dice el título de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas: Jesús, Hijo y Señor de David. Y ya leímos el pasaje. El atrevimiento de muchos de los líderes religiosos y aún hasta de personas poseídas,
por demonios, hasta el punto de lo que nosotros hemos visto aquí del libro de Marcos hasta este momento. El atrevimiento de estas personas, de los líderes, es decir, los fariseos, los escribas y muchas personas, ha sido desafiante al haber querido ridiculizar el ministerio terrenal de Cristo. Ha sido increíble como personas se levantaron en contra de Cristo, tratando de ridiculizarlo, tratando de hacer ver que lo que Él estaba enseñando no tenía sentido. Pero todo intento hasta aquí, y si usted conoce la historia de la Biblia, podrá decir y hasta el final, pero hasta aquí, todo intento hasta aquí de hacer eso ha sido inútil. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha prevalecido en cada una de esas tentaciones y de esos ataques que se le ha hecho. Pero ya hemos visto a los escribas buscando la oportunidad para acusar, para tentarlo. Hemos visto a los escribas y fariseos y a muchas personas venir a Cristo para tentarlo. Pero de ahora en adelante habrá un cambio muy significativo en el Evangelio de Marcos, en el desarrollo de este Evangelio. ¿Cómo así? Bueno, leímos en Mateo, que no lo dice Marcos, que desde ese momento al final, y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Desde aquí en adelante, en este Evangelio, ya no hay más preguntas hacia Jesús. Ahora es Jesús quien pregunta y quien pone en jaque mate a sus adversarios. No es que él no tuviera el control en aquel momento, es que era necesario que sucediera. Pero ahora llega el punto donde Jesús dice: ahora es el turno de que yo haga lo que tengo que hacer. Así que ya leímos el texto. Juntos le haremos dos preguntas al pasaje que acabamos de leer. La primera pregunta es: ¿por qué hijo de David? ¿Por qué hijo de David? Yo creo personalmente que el tema más relevante de toda la historia humana, el tema más importante, el tema más desafiante, el tema de más necesidad en toda la historia humana ha sido y es conocer a Dios. Usted podrá tener muchas cosas en su lista, pero no hay nada más importante que conocer a Dios. Y de manera particular para aquellos que profesan fe en Él, es decir, en Dios. Y hay aquí una gran multitud llena de mucha información religiosa, pero sin conocer al Dios que profesan. Es interesante. Vemos una gran multitud, describe Mateo y lo describe Marcos, que hay muchas personas, y dentro de ellos vemos que en Mateo específicamente Jesús inicia la conversación y le pregunta a los escribas, y los escribas responden. Interesante, Jesús está en el templo enseñando, pero esas personas simplemente no conocían a Jesús. Leemos en los versículos 35 y 36: mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué buscaba Jesús escuchar al hacer esta pregunta a los que estaban allí? ¿Cuál era la intención de Jesús al hacer esto? Bueno, por lo que el texto nos permite ver, podemos decir que Jesús quería conocer. Jesús quería que ellos conocieran, reconocieran que la espera del Mesías ya había terminado. Jesús quería que ellos entendieran: se terminó la espera de aquel que fue prometido en Génesis, su capítulo 3, como lo veremos más adelante. Y que pararan de cuestionar a Dios mismo y comenzaran a creer en Jesús. Jesús quería que se acabara la religiosidad,
que pararan de cuestionar tanto a la verdad misma y comenzaran a creerla para que sus vidas pudieran ser diferentes. Jesús quería que quienes se suponían enseñaran de Él, como los escribas y fariseos, confesaran públicamente quién era Jesús y lo que sabían de Él. ¿Sabe algo muy interesante? Que los únicos que pueden confesar, los únicos que pueden creer en Cristo, son aquellos que han conocido a Cristo. Vemos multitudes hoy también en las iglesias llenas de personas llamadas cristianas, pero están sentados en los bancos o sentadas en los bancos, que dicen leer las escrituras, dicen que hacen muchas actividades en la iglesia, pero no han conocido a Cristo. Hay muchos que tienen sus Biblias, tienen conocimiento, pero no han podido confesarlo. Tú no vas a poder confesar a Cristo hasta que no lo conozca y tengas un encuentro personalmente con Él, por más información que tenga de Él. Veamos brevemente algunos versículos en los que Dios promete un reino eterno al rey David. Recuerde que estamos hablando bajo la pregunta, ¿por qué hijo de David? En el segundo libro de Samuel, su capítulo 7, versículo 12, versículo 13 y el versículo 16, dice así la palabra de Dios: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Aquí está la promesa de Dios a David. Y Dios está diciendo que va a establecer el reinado de David para siempre, eternamente. Sabemos bien que el reinado de Salomón, quien fue rey de los hijos de David, no tuvo un reinado eterno. Así que lo descalificamos. Más bien, esta promesa está haciendo referencia al reinado de Cristo, el cual es descendiente del rey David. Genealógicamente, Jesús es de la descendencia del rey David, de aquel que Dios mismo dice que su corazón es conforme al de Dios. Y es por esto que en algunas partes, en algunos lugares, en los evangelios específicamente, vamos a encontrarnos con muchos pasajes que hablan o se refieren o llaman a Cristo como el hijo de David. Veamos algunos textos que nos confirman esto. Mateo capítulo 1, versículo 1 y versículo 5. Vamos a leer. Mateo capítulo 1, versículo 1 y el versículo 5 lo leeremos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 5. Salmón, y no del que se cocina, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, y Isaí fue padre de David. Mateo 12, 23. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Mateo 9, 27. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y este pasaje es gloriosamente glorioso por quien dice lo que dice y a quién se lo dice. Es un trabalengua. Si no lo entendió, yo tampoco. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ese es el ángel hablándole a María. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, 12, 13 y versículo 16, es precisamente lo que se está cumpliendo aquí. Ahora yo quiero traer todo esto, la pregunta de Jesús a los escribas y fariseos y a la multitud, y quiero traerla a la iglesia bautista hispana. A ti que me escuchas, creyente, a ti que casi crees pero que aún no has creído, y a ti que quizás ni sabes todavía de lo que estamos hablando. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué dicen ustedes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo predicas? ¿Por qué lo crees? Y que Él vino para salvarte de la condenación eterna. Si tú eres cristiano, si has creído en Cristo, si te has arrepentido y has venido a Cristo en fe, ¿por qué crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué crees que Él vino para salvarte de la condenación eterna? ¿Por qué? ¿Por lo que te han contado de Jesús? ¿O porque tuviste un encuentro con Él y Él te lo ha revelado? Aquellos que han sido reconocidos como hijos y siervos de Dios, Jesús, sea directamente Él o por medio de su Espíritu, se ha dado a conocer a aquellos. Los escribas, los fariseos, mucha información religiosa, mucho conocimiento. Su cabeza estaba grandota de conocimiento, pero su corazón estaba cerrado a la verdad de Cristo. Nos asombramos de la multitud que no entendía, pero no nos asombramos de la multitud que no entiende hoy tampoco. Nos asombramos de personas que enseñan las palabras de Dios con mucha fluidez y todo lo demás, pero muchos de ellos no conocen a aquel que enseñan. Pregúntate, no simplemente crea que se escucha bien lo que estoy diciendo, y no digo que se escuche bien. Quiero que la verdad de la palabra penetre a mi corazón y haga lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la razón? Cuidado con tu respuesta. Y repito, cuidado con tu respuesta. Que quienes estudiaban cuidadosamente la ley y creían tener un conocimiento amplio de ella, y cuando hablo de la ley me refiero a la palabra de Dios, a los mandamientos de Él, ellos creían que tenían el conocimiento y abundaban y todo lo demás, pero estaban lejos del camino de la verdad y de la vida que les llevaría a Dios. En otras palabras, simplemente no pudieron conocer la verdad que estaba encarnada enfrente de ellos. Y esto sería doloroso, que Jesús diga en aquel día: apartaos de mí, maldito, nunca os conocí, porque no me tomé el tiempo para revisar mi vida conforme a los mandatos de Dios, para vivir conforme a ellos. Ese es el deseo de Cristo. El deseo de Cristo es que todos procedamos al arrepentimiento, pero no muchos conocen a Cristo. ¿Qué hemos visto hasta aquí, iglesia? Que genealógicamente el Cristo es hijo de David. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya lo vimos, y genealógicamente, humanamente hablando, carnalmente, en cuanto a la carne, Jesús es hijo de David. Y que la intención de Cristo, eso es lo que hemos visto hasta aquí, es que reconocieran que la espera del Mesías ya había terminado y pararan de cuestionar por qué, para qué, cuándo, si todavía no. Él quería que eso ya se detuviera y comenzaran a creer en Él. De nuevo, Jesús quería que quienes se suponían enseñaran de Él confesaran públicamente de Él. Ahora observemos nuestra segunda pregunta al texto.
¿por qué Señor de David? En esto se basa el texto del 35 al 37. ¿Por qué Señor de David? Es nuestra segunda pregunta. Marcos 12, 36 y 37. David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud, ¿ve?, lo escuchaba con gusto. Al salmo que Jesús hace referencia en este pasaje, que él cita en el versículo 36, es el Salmo 110, versículo 1. Salmos 110, versículo 1. Y yo le añadí el versículo 2 también, pero dice así la palabra de Dios. Dice el Señor a mi Señor, Salmo 110, 1: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión, versículo 2, el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro diciendo: domina en medio de tus enemigos. ¿Quién está hablando aquí? Esta conversación es entre dos personas muy especiales. Pero, ¿cuál es la importancia en sí de esta pregunta que nosotros acabamos de hacer? La importancia de esta pregunta tiene que ver con la salvación de todo aquel que pudiera reconocer quién es Cristo en verdad. La pregunta ¿por qué Señor de David? La pregunta ¿por qué Hijo de David? Tiene que ver con reconocimiento. La importancia de esto es porque es necesario confesar a Cristo para ser salvo. Es decir, que ellos entendieran y reconocieran que Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Que ellos entendieran eso les daría una gran oportunidad de salir de la religiosidad y servir al Dios verdadero. Eso era lo que Cristo quería. De nuevo, de manera específica, escuchamos al salmista decir en el Salmo 89, versículos 3 y 4, decir lo siguiente: yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Si hemos leído con detenimiento la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo, estaremos conscientes de que Cristo es el tema central de toda la Escritura. Si usted ha leído y ha entendido las Escrituras, podrá ver que Cristo es el centro de ella. Y quisiera como mencionar algunas cosas que nos dan muestra de esto. Él fue el verbo que creó todas las cosas en el principio. Pero ¿cómo así? ¿Y no es hijo de David? Sí, pero también es Señor de David. Él fue el verbo que creó todas las cosas en el principio. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es el prometido para restaurar la relación rota del hombre y Dios. ¿Cómo así? Bueno, Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, yo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón.
¿Podemos verlo aquí? Ahora, es con mira hacia Cristo que Dios ha levantado y llamado a hombres para que le sirvan y cumplan su propósito en esta tierra. El propósito de Dios no es simplemente crear y ya. Dios no es un Dios que creó y se olvidó. No, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Él no nos ha creado para que vivamos sin sentido. Quizás tu vida no tiene sentido, pero si no tiene sentido es porque Dios no es el centro. Ahora, si Dios es el centro, tu vida encontrará sentido. Es como un rompecabezas. No me lo dé a mí porque se me va a romper la mía y nunca la voy a poder armar a Él. Pero hasta que Cristo no entra en mi vida y controla y organiza todas las cosas, no tendrá sentido. Pero no solo eso, sus leyes y mandamientos, es decir, los de Dios, no hacen otra cosa que hacer notar la necesidad ¿de qué? De alguien perfecto como es Cristo. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Aún ella es buena, aún ella es santa, aún ella me hace conocer a Dios. Pero me hace conocer a Dios porque me hace ver lo pecador que soy yo. Al Jesús citar las palabras en el versículo 36, dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él pretende llamar la atención de los escribas, de los fariseos, pero también de toda la multitud que le escucha, para que reconozcan que Él no solo es del linaje de David, sino que Él es superior a David. Él es Dios mismo encarnado en la tierra. Y no vino para venir, vino para salvar a los que se habían perdido. La conversación de David, la que él escribe en el Salmo 110:1, lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, pero es interesante. Esta conversación no es como que entre Dios y David. ¿Usted recuerda lo que dice el texto? El versículo 36 solo repite lo que dice Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate. O sea, David está escribiendo lo que está escuchando. Y la conversación aquí entre dos grandes, Dios y Cristo. Así que la conversación aquí, de nuevo, es entre Dios y Cristo. Jesús busca que quede claro que aquel de cual las Escrituras han dado testimonio y de la cual muchos de los presentes en ese grupo son estudiosos, está enfrente de ellos, pero la ceguera espiritual de estas personas es tan fuerte que no han podido reconocer a Cristo como esa promesa cumplida en ese mismo tiempo. Y digo, nos asombramos de que la verdad estuvo entre ellos, la luz estuvo entre ellos, Dios estuvo entre ellos y no lo reconocieron. Pero la iglesia dice que Jesús está en medio nuestro. Dice que la palabra de Dios es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Decimos tantas cosas, pero vivimos como que no entendemos y como que no hemos sido cambiados por ella. O sea, no tiene sentido. David reconoció al Mesías como su Señor, mas los escribas y fariseos no lo entendieron. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿David o los escribas y fariseos? No lo diga en voz alta, porque yo todavía estoy preguntándome. Yo necesito del Señor. No es un asunto de que qué linda es la palabra de Dios, hermano. Es un asunto de entender y vivir. La salvación de nuestras almas solo será posible únicamente, no hay otro medio, cuando dejemos nuestro orgullo, reconozcamos
nuestra insuficiencia para salvarnos y reconozcamos a Cristo como el enviado de Dios y como el Señor, gobernante de nuestras vidas. Y el hecho de reconocer a Cristo como nuestro Señor tiene que ver con algunos detalles. Número uno, reconocimiento. Tengo que confesarlo. Rendimiento. Debo rendirme. Él es mi Señor, Él es mi Rey. Yo estoy aquí abajo, Él está por encima de mí. Debo morir a mí mismo, que a mis deseos, a mis pasiones, a todo aquello que me lleve a vivir una vida por encima de los estándares de Dios, yo como pecador, pero con el Espíritu de Dios, debo morir a mí mismo. Y tiene que ver con entregar el control de todo lo que soy. Esto no es acerca de que sí, Dios tiene un proceso donde nos va cambiando, pero perdóname si eres uno de estos. No es posible que el proceso se tarde toda la venida de Cristo, toda la segunda venida de Cristo para que comience a haber fruto. Porque si no hay fruto en ningún momento, significa que tú no eres uno de los escogidos. Necesitamos dar fruto mientras caminamos, no dar fruto cuando Cristo venga. No funciona así. El conocimiento envanece. No es suficiente. No es suficiente. Hermanos, Jesús fue intencional al darse a conocer a todos los que estaban allí en esa multitud. ¿Ya? Su muerte estaba cerca. El tiempo de Él aquí estaba muy cerca. Había que avanzar. Él se dio a conocer a los que estaban allí. Y esa es la misma razón por la que hoy estamos predicando este pasaje. Jesús quiere darse a conocer. Jesús quiere que tomemos decisiones, pero decisiones que no arruinen nuestras vidas, sino decisiones que nos lleven a vivir vidas productivas, no económicas. Si Él quiere que lo haga y nos bendiga, pero vidas productivas espiritualmente hablando. Hermanos, Cristo quiere que lo conozcamos. Él quiere que tú lo conozcas si aún estás aquí y no le has entregado tu vida. Y Él quiere que vivamos para su gloria. Escuche, para la de Él. Permítame terminar con algunas aplicaciones y luego concluyo. El hecho de que tengamos conocimiento de las Escrituras no nos garantiza para nada que conozcamos al Dios de la misma. Hermanos, revisemos nuestros corazones. Por favor, hagámoslo. El hecho de que tengamos conocimiento de cualquier índole, pero especialmente de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el hecho de que tenga mucho conocimiento no me garantiza que yo conozca al Dios de la palabra de Dios. San Juan 5, 37 y 39 dice: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz. Escuche esto: jamás, dice Jesús, su voz, ni han visto su presencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras. ¿Qué cosa? Las Escrituras. ¿Qué cosa? La ley que era en aquel momento más conocida de esa manera. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¿Sabe lo que dijo Jesús? ¿No es mentira eso, no? Y son ellas las que dan testimonio de mí. Si la escudriñan, si de verdad tú lees la palabra de Dios, se supone que conozcas a Jesús. Algo más. Nuestro conocimiento de Dios
debe llevarnos a una dependencia más grande de Él, nunca de nuestro conocimiento. Lo voy a repetir. Nuestro conocimiento de Dios debe llevarnos a una dependencia más grande, más fuerte, pero de Dios, no del conocimiento que tengo. Y para ejemplo nuestro, los escribas y fariseos fallaron en esto, porque fueron acusados por el mismo Jesús. Y una más. Asegurémonos de conocer a Dios y a Jesucristo, el cual es la fuente de vida eterna. ¿Tú entendiste lo que acabo de decir? Asegurémonos de conocer a Dios y a Jesucristo. Y nota el juego de palabras. De conocer, estoy hablando de dos personas, ¿cierto? De conocer a Dios y a Jesucristo, el cual es la fuente de vida eterna. Lo que te estoy diciendo es que Dios y Jesucristo es una sola persona, pero es necesario conocerlo. San Juan 17, 2 y 3 dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y dice, versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En pasarme una vida entera conociendo a Dios. Toda esta vida y toda la eternidad no me será suficiente para conocer al Dios creador de los cielos, la tierra y todo lo que existe en ella. En conclusión, hermanos, y con esto quiero terminar con estas palabras. Es cierto que el Cristo era del linaje de David. Hablando humanamente, sabemos y genealógicamente que Jesús es de la descendencia de David. Es cierto que el Cristo era hijo de David. También es cierto que el mismo David reconoció a Cristo como su Señor. Y esto lo que hace, que nos hace saber, nos hace entender, nos hace confirmar que tenemos un gran Salvador. Porque las profecías se cumplen y la fidelidad de Dios continúa hacia adelante. Y todo esto no era nada más y nada menos no porque fuera hijo de David únicamente, sino porque es Dios y Señor de toda su creación. Efesios 1, 21, 23, Nueva Traducción Viviente. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Asegurémonos, hermanos, de conocer a Dios y a Jesucristo, el cual es la fuente de vida eterna. Que dice el versículo 3 de San Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Puede inclinar su cabeza y orar conmigo. Pero no ore para mí ni para el que está a su lado. Ore
a Dios. Señor, gracias, porque en tu voluntad hoy hemos hablado tu palabra. Señor, retos tenemos, muchos, pero qué bueno que tú dijiste: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús, tú dijiste que no nos dejarías solo. Jesús, nos amas tanto que descendiste desde tu trono para salvarnos. Oh Señor, si tú no abres los ojos, si tú no ablandas el corazón, ¿quién creerá tu palabra? Espíritu de Dios, si tú no convences a alguien de pecado, ¿cómo podrá levantarse de una silla y confesarte como su Dios, como su Señor? ¿Cómo? Es imposible. Oh Dios, Dios grande, Dios eterno, Dios de misericordia, clamamos: Espíritu de Dios, convence de pecado aún a aquellos que te hemos confesado como nuestro Señor. Líbranos de nosotros mismos. Líbranos de creer que el conocimiento de ti es suficiente. Es falso. Ayúdanos a conocerte a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oh Señor, te lo pedimos únicamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.